Durante el avanzar de la historia humana, el término comunidad evoluciona en sus significados, adaptándose a los cambios de era. Tanto así que el autor, para su creación del libro El retorno a la comunidad, realiza un largo estudio basado en investigaciones hechas por autores de diferentes áreas como la sociología, filosofía, política y moral, que le permitieron identificar la comunidad y el término de lo comunitario que se distingue de la sociedad gracias a los valores y vínculos. El concepto de comunidad se comparó con el de sociedad. Esto dio origen a que se hablara de comunidad como la política neoliberalista y capitalista. Por ende, la palabra comunidad tiene varios significados, pues es la estructura que se le dio al pasar los años y la historia. El retorno a la comunidad da una vista general de la palabra y de la acción que se le empleó en los entornos de emancipación. ¿Cuáles son las principales características del concepto de comunidad desde la visión del autor? Teniendo en cuenta que el autor realizó un proceso de investigación que le permitió ahondar en su devenir e importancia. Para esta pregunta, basándonos en la lectura, puedo decir que las características que destacan del concepto de comunidad desde la visión del autor Alfonso Torres es la capacidad de emplearse en cualquier ámbito, como escolares, religiosos y universitarios, aplicándose como un adjetivo para calificar acciones como educación comunitaria o desarrollo comunitario. Este término de comunidad tiene varias facetas y es multifuncional, definiéndose de diferentes formas a lo largo de la historia, como un término de clases sociales que se atribuía a la clase pobre de esa época, o como un concepto que reunía a las personas con una necesidad en común, con algo que las relacionaba. Pero en esta época se le ve más como una herramienta de oposición frente a la política, por ejemplo, para defender las creencias o costumbres y ámbitos propios, como por ejemplo decir comunidades indígenas o comunidades afrodescendientes. Segunda pregunta, el autor plantea las comunidades como alternativas al capitalismo. Como estudiantes debemos argumentar si el escenario de prácticas de responsabilidad social en el cual estamos actualmente interactuando se puede considerar o no como una comunidad alternativa al capitalismo, justificando la respuesta en base a la visión del autor y la experiencia que hemos tenido en el campo de práctica. A mi punto de vista, la fundación en donde se centra mi práctica de responsabilidad social se puede considerar como una comunidad que va en contra de los principios capitalistas, cuyo objetivo principal es apoyar y guiar y atender a los jóvenes con habilidades especiales. No tiene participación política y no depende de ella para existir, ayudando a estos jóvenes a tener una inclusión dentro de la sociedad, con valores, con proyectos a futuro y con la inclusión de la misma sociedad, apoyando a crear una comunidad y a un ambiente a futuro más equitativo. Tercera pregunta, ¿cuál es la importancia y el lugar del sujeto en la construcción de las comunidades? Desde mi punto de vista, la importancia y el lugar de este sujeto como persona creadora en la comunidad es ideal, es idóneo. Dicho sujeto es capaz de vincular y crear lazos con otras personas dentro de la sociedad o fuera del mismo, aplicar valores como la convivencia y el servicio, y manteniendo lo que es el sentido de pertenencia hacia la cultura, hacia sus costumbres y creencias, y que se adquieren en el entorno o comunidad de origen. Un bien propio no está sobre el bien común o el de la comunidad, y así se promueve y crea ese sentido y concepto que le damos al concepto de comunidad y sociedad.